Antes de que existiera el play, el sonido era casi como un fantasma, ¿no? Una canción, una voz. Solo existían en ese instante. Y, ¡puf!, desaparecían. Para siempre. Eran, por definición, irrepetibles. Pero, a ver, ¿qué pasaría si pudieras, de algún modo, embotellar ese fantasma? Capturar una voz para volver a escucharla. No era solo un reto técnico. Era un sueño que iba a cambiarlo todo. Totalmente. Y es que esa es la clave de lo que vamos a explorar hoy. No es solo la historia de un invento, ¿sabes? Es el nacimiento de una idea que ahora nos parece, pues, súper obvia. La canción como un objeto, algo que puedes tener, comprar, vender. Vamos a ver cómo la grabación no solo guardó la música, sino que de paso creó la industria musical, la cultura popular y hasta la estructura de 3 minutos de un éxito pop. Es un viaje a esas primeras décadas del siglo XX que eran un caos, para entender cómo nació la banda sonora de nuestras vidas. Venga, pues vamos a ello. Y lo más curioso es que todo empieza con un invento que, en fin, no estaba pensado para la música. Estamos en 1877. Thomas Edison presenta su fonógrafo. Pero él no se imaginaba a la gente en su salón escuchando ópera, ¿eh? Para nada. Para él era una máquina de dictado, una herramienta de oficina. El público lo veía como una curiosidad, una máquina parlante. Exacto, una atracción de feria, poco más. Pero esa máquina parlante provocó, casi sin querer, la primera guerra de formatos de la historia. Por un lado, tenías el cilindro de cera de Edison y por otro, la alternativa de un inventor alemán, Emile Berliner, el disco plano. Y la victoria del disco, vamos, fue absolutamente decisiva. Claro, me imagino que el disco plano tenía otras ventajas, más allá del sonido. A ver, en la historia de la tecnología casi siempre gana la comodidad, ¿no? Pienso en el MP3 que se cargó al CD aunque sonara peor, solo por ser más práctico. Fue algo así. Has dado en el clavo. Fue exactamente eso, como el VHS contra el beta, pero un siglo antes. El disco de Berliner ganó por 3 motivos muy sencillos. Era más barato de producir, era muchísimo más fácil de fabricar en masa, estampando copias de un máster, y por supuesto era más fácil de guardar que esos cilindros tan aparatosos. No ganó por sonar mejor al principio, ganó por ser más práctico para el mercado. Y con esa victoria, sin que nadie se diera cuenta, se estaban poniendo los cimientos de una industria multimillonaria. Tienes que grabar algo. Y las sesiones de grabación de principios de siglo se parecían más a una fábrica que a un estudio. O sea, olvídate de micros, mesas de mezclas. Nada de eso. La imagen es increíble. Los músicos se tenían que apiñar, literalmente, alrededor de una bocina cónica de metal enorme, como un megáfono gigante pero al revés. Tenían que tocar y cantar ahí, directos a la boca del cono, y con toda la potencia posible. La propia energía de sus voces e instrumentos viajaba por la bocina hasta una aguja que grababa las vibraciones en un disco de cera. Uf, me da pánico solo pensarlo. Es la pesadilla de cualquier músico. Hoy tienes autotune, grabas 100 tomas si quieres, pero ahí era todo nada. Si el trompetista desafinaba o al cantante le daba la tos, ese error, ese clinker que decían, quedaba ahí para siempre. La interpretación era única y definitiva. Una tresión brutal. Pero esa tecnología tan primitiva no solo afectó a los intérpretes, acabó dando forma al propio arte. Y aquí viene una de las consecuencias culturales más bestias de toda esta historia. Los discos de la época, los de 78 revoluciones, tenían una limitación física. Solo podían contener unos 3 minutos de música por cara. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la estructura de, no sé, de Yesterday de los Beatles o Billie Jean de Michael Jackson, la idea misma de una canción pop de 3 minutos viene del tamaño de un disco de laca de 1910? Eso es una locura. Es una locura, pero es exactamente así. No es que el arte usara la tecnología. La tecnología estaba dictando las reglas del arte. Esa limitación obligó a los compositores a ser súper concisos. Creó la necesidad de una estructura clara. Estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo. Tenías que enganchar al oyente desde el primer segundo y meterle la melodía en la cabeza antes de que se acabara el disco. El concepto de single, vamos, la unidad básica de la música popular nació de ahí. Vale, entiendo. La tecnología impone el formato. Pero, ¿qué se grababa en esos discos? ¿Era solo música para las élites? ¿Ópera? ¿Clásica? Que va, para nada.
Los primeros catálogos eran un espejo increíblemente fiel y a veces muy incómodo de la sociedad. Había de todo: marchas militares, que eran súper populares, éxitos de vodevil, monólogos de humoristas y también grabaciones que hoy, bueno, nos pondrían los pelos de punta. Por ejemplo, Pues una de las series de discos de humor más vendidas se llamaba Cohen on the Telephone y era básicamente una caricatura muy cruel de un inmigrante judío hablando por teléfono, con un acento exagerado y lleno de estereotipos. Estas grabaciones, que hoy vemos como ofensivas, claro, eran un reflejo de las tensiones sociales de una época de inmigración masiva en Estados Unidos. Eran el sonido de los prejuicios. O sea que las discográficas se dieron cuenta muy pronto de que vender estereotipos funcionaba. El siguiente paso lógico sería, ¿qué otros grupos podemos convertir en un mercado? Exactamente. Ahí es cuando nace la figura del A&R, el cazatalentos de artistas y repertorio. Los ejecutivos se dieron cuenta de que no podían esperar en Nueva York a que el talento llamara a la puerta. Tenían que salir a buscarlo. Y lo buscaron donde la sociedad estaba cambiando más rápido. Claro. Sin duda. Estamos hablando de uno de los mayores movimientos demográficos del siglo XX. Millones de afroamericanos dejando el sur rural para buscar trabajo en las ciudades industriales del norte. Chicago, Detroit, Cleveland. Y en sus maletas no solo llevaban sus cosas, llevaban su cultura y sobre todo su música. Llevaban el blues. una música que la élite blanca del norte pues probablemente ni conocía. Ni conocía ni entendía. Pero la industria, que de tonta no tenía un pelo, empezó a oler el negocio. Y aquí aparecen figuras como V.C. Handy, un músico afroamericano al que llaman el padre del blues. Él fue de los primeros en estudiar, transcribir y publicar partituras de blues, formalizando esa Blue Note, esa nota tan característica. ¿Y cómo explicaríamos la Blue Note a alguien que no sabe de música? A ver, es esa nota que no es ni del todo alegre ni del todo triste. Es un sonido que se queda a medio camino, que parece que se dobla, que se queja. Es lo que le da al blues esa sensación de anhelo, de melancolía agridulce. Es el sonido de la emoción pura, sin pulir. Y la industria descubrió que había un público enorme que conectaba con eso. Y decidieron empaquetarlo y venderlo. Crearon categorías de mercado. Aparecieron los Race Records, discos grabados por artistas negros para un público negro, y a la vez la Hillbilly Music, la precursora del country para el público blanco rural del sur. Esto demuestra que la música popular nunca fue un monolito. Desde el principio fue un mosaico de sonidos y públicos que la industria aprendió a segmentar. Pero justo cuando la industria del disco empezaba a dominar este nuevo mapa, apareció un competidor que lo puso todo patas arriba: la radio. La radio. En los años 20, la radio era magia. Y para las discográficas fue una amenaza existencial. El pánico fue real, absoluto. La pregunta era muy simple: ¿por qué va a comprar la gente discos si la música llega gratis por el aire? Los sindicatos de músicos también se volvieron locos. Lanzaron campañas contra la música enlatada, convencidos de que la radio y los discos acabarían con los conciertos. Y sin embargo, en una de esas ironías de la historia, la tecnología que amenazaba con destruir la industria del disco fue la que la acabó salvando. Aquí es donde la historia da un giro de guión espectacular, sí. La clave está en la grabación eléctrica. La tecnología de la radio, en concreto el micrófono, se empezó a usar para grabar discos. El micro reemplazó esa bocina acústica tan ruidosa y, bueno, el salto de calidad fue revolucionario. Claro, el micrófono captaba muchos más detalles. Ya no hacía falta gritarle a una bocina. Podías acercarte, casi susurrar, y el sonido se grababa con una claridad impensable. Exacto. Permitía capturar un rango de frecuencias mucho más amplio, un sonido con más fidelidad, más cálido. Pero lo más importante es lo que dices. Podía captar matices. Un susurro podía sonar tan potente como un grito. Y esto no fue solo un avance técnico, creó un nuevo tipo de artista, un nuevo estilo vocal, el crooner. El cantante de voz suave, íntima, que no necesitaba la potencia de un cantante de ópera para emocionar, sino que te cantaba al oído. Justo. Y hay una anécdota que lo ilustra a la perfección, la historia de un cantante llamado Jacob Smith. En la Primera Guerra Mundial sufrió un ataque con gas mostaza, que le dañó las cuerdas vocales para siempre. Su voz de barítono se quedó en un susurro.
Parecía el fin de su carrera. Pero reapareció en los años 20 con otro nombre. Whispering Jack Smith. Jack el susurrante Smith. Es increíble. Su debilidad se convirtió en su mayor fortaleza, solo porque la tecnología había cambiado. Lo fascinante es que su voz era tan suave que en un teatro, antes de la amplificación, casi no se le habría oído, se habría perdido. Pero para la intimidad del micrófono y la radio, era perfecta. El micrófono no solo capturó su voz, convirtió su fragilidad en un estilo, en una ventaja. Lo hizo una estrella. El medio no solo registraba al artista, lo estaba creando. Entonces, si recapitulamos el viaje, hemos pasado de ese sueño casi mágico de capturar el sonido a una industria global. Y hemos visto que la tecnología no fue un simple testigo que grababa la música que ya existía, la moldeó, la transformó y, bueno, en muchos casos, la inventó. Desde luego, la cambió radicalmente. Cambió su duración, con la dictadura de los 3 minutos, cambió el estilo de interpretación, dando a luz al crooner, y cambió su alcance, creando mercados para músicas que antes eran puramente locales. Y con todo esto se sienta el escenario para las próximas revoluciones, ¿no? La llegada del vinilo, la alta fidelidad, la grabación multipista y, por supuesto, el rock and roll. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.